Buen día, nos encontramos nuevamente en el Alma Mater para hablar en esta ocasión, en su programa vamos a conversar sobre la puesta en valor del idioma. Justamente en estas fechas, cuando se celebra un aniversario más de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Y para esto nos acompañan en esta ocasión Henry Mancía y Emelda Brevé. Sean bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias, muy amable. Justamente para poner de relieve o de contexto acerca del idioma, hablaremos un poco sobre la historia del idioma. Para ello vamos a pedirle entonces a Henry que nos contextualice, ¿verdad?, cómo surge el idioma español y cómo se da también la masificación de su uso. Bueno, antes de todo quisiera agradecerles precisamente por la invitación que se me hace a este programa de la televisión cultural de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras, y también agradecerle al sistema bibliotecario, bueno, tener a bien celebrar y organizar una serie de actividades que tienen que ver precisamente con la puesta en valor, como lo señalaba Patti, del idioma. Sería bastante extenso realmente hablar de la historia, pero sí hay cuestiones elementales que podemos señalar. Uno, justamente cuando habla de cuestiones elementales, nosotros solemos pensar acerca de la importancia que que tuvo la imprenta y el impacto que ésta causó justamente en la masificación del uso del idioma español, bueno, del idioma en general. Del idioma en general. Sí, precisamente la imprenta fue un elemento fundamental dentro de ese proceso de lo que hoy nosotros llamamos la puesta en valor del idioma. De repente nos preguntaremos también, ¿y por qué del idioma a través de la imprenta? Lógico, ¿verdad? El idioma es todo aquello verbal que expresamos, pero para nosotros en el marco académico, en el marco fundamental del desarrollo del conocimiento, tiene que ver mucho el impreso. Y el impreso solo se logra a través de la imprenta, es precisamente. Ya Borges lo señalaba en una ocasión, que el libro es la extensión del pensamiento, es precisamente la extensión del conocimiento. Entonces, la imprenta juega un papel fundamental dentro de ese proceso, pero como a nosotros nos convoca una actividad que tiene que ver mucho con la sociedad hondureña, entonces yo quisiera reconocer cosas que son bastante curiosas y elementales y necesarias conocer. Sobre el primer hondureño que escribió un libro, que me parece sumamente, digo yo, afortunado, en el sentido de tener el privilegio de la aprobación en aquel tiempo de la corona, del rey de España también, para hacer una publicación allá por 1620, don Francisco Carrasco del Saz. Es el primero que hace una compilación de leyes de Castilla y logra publicar precisamente esta compilación en 1620 con la venia precisamente de la corona y del rey. Es el primer hondureño que está en ese marco de la extensión del conocimiento. Es un libro que por la importancia tiene que ver mucho con el sistema de leyes generales que en aquel tiempo se convocaba también a los nuevos territorios, y tiene que ver mucho con la facultad de leyes actualmente dentro de nuestra universidad. El otro señalamiento es que el libro está escrito una parte en su introducción en español y la otra parte está escrita en latín. O sea, acordémonos que el idioma latín era el lenguaje o el idioma oficial precisamente para la iglesia, para la corona y todas aquellas actividades que tenían que ver dentro de la formalidad de los procesos sociales, ¿verdad? Entiendo que este libro de don Francisco, nos comentaba usted que el contenido está en latín, pero el prólogo está en idioma español. Eso es interesante verlo porque se va viendo el proceso, llamémoslo, de desplazamiento del idioma latín hacia el idioma español, justamente, que es propiciado, podríamos decirlo, justamente por la publicación de la obra de don Miguel de Cervantes. Sí, va generando en cierta medida. Hace poco yo conversaba que la primera impresión que se hizo, la primera edición que se hizo precisamente del libro de Cervantes, se agotó en su primera edición en Europa. La pregunta es por qué, precisamente cuando su editor Juan de la Cuesta lo hizo, y es que él señaló, la mayor parte de esos libros fueron enviados a América,
precisamente fueron embarcados a América, con el sentido de encontrar mayor cabida para todos aquellos españoles que estaban precisamente en el nuevo continente, ávidos de lecturas y particularmente de nuevas lecturas, ¿va? Porque se nos vincula precisamente a las nuevas lecturas de lo que teníamos que ver antes con las historias o las novelas de la caballería. Bueno, ya Miguel de Cervantes nos vincula a otro tipo de lecturas que es el que está ávido también el nuevo lector para aquel tiempo, ¿verdad? Pero qué tan fácil o qué tan difícil era justamente en tiempos de la corona adquirir un libro o promover lo que era la lectura, porque recordemos que, como bien lo decía usted, la difusión del idioma se da no solamente por el hablar, sino también proviene de la lectura justamente. Al revisar un poco la parte bibliográfica nos damos cuenta de dos cosas que son fundamentales. El libro es un recurso que se convirtió en una ganancia. La publicación o las editoriales vinculadas a esta actividad, Francia, los Países Bajos, Inglaterra, en gran medida, o sea, contribuyeron a este proceso y se convirtió también en un material de contrabando, precisamente, o sea, que era el que se manejaba por los puertos y el que llegaba también a América. Nos preguntaremos también de repente de que cuánta era la cantidad de lectores. La cantidad de lectores de repente no era mucho, pero las publicaciones también que se hacían para aquel entonces no eran publicaciones, o sea, que sobrepasaban a los 200, 100 o 300 libros a como máximo, o sea, no eran cantidades así exageradas, pero sí el costo era extremadamente caro, extremadamente costoso. El otro elemento que habría que señalar es que para que se publicase cualquier libro tenía que tener, como ya lo señalaba en su momento, la venia tanto de la corona como de la iglesia. Entonces, ¿qué implicaba eso? Implicaba un requerimiento fundamental para la misma publicación. Y si no se hacía de esa forma, entonces, ¿qué es lo que resultaba? Una prohibición. Entonces, ese contrabando estaba también vinculado a la prohibición del libro. O sea, se convertía como un artículo suntuoso de lujo prohibido que, bueno, los lectores o aquellos que tenían acceso o habían alcanzado niveles de enseñanza, entonces, bueno, querían leer qué es lo que se estaba haciendo en aquella época. El otro elemento es que al inicio yo señalaba de que el libro es la extensión del pensamiento y todos aquellos círculos que van surgiendo, círculos de intelectuales, están vinculados también precisamente a las publicaciones. Y la forma de extender el conocimiento era a través del libro. Esa era la forma. Bueno, habían otras, o sea, los conversatorios, las reuniones entre los mismos intelectuales, entre los pensadores, entre los ilustrados, como les señalaban en aquella época, ¿verdad? Pero el libro jugaba un papel fundamental. Podemos decir entonces, partiendo justamente de ese contexto que nos describe, que solamente la élite tenía acceso a un libro y más allá de eso, solamente la élite era capaz de leer, ¿verdad? Justamente lo que se plasmaba en las páginas de esos libros. Sí, había un grupo privilegiado, podríamos decir. Acuérdense que hay un elemento que transversaliza precisamente el nuevo continente, las Américas, y es las fundaciones de las universidades, precisamente. En una disposición de la Universidad de Alcalá de Henares, precisamente donde nació Miguel de Cervantes Saavedra, hay una disposición y sirve como ruta precisamente para las fundaciones de todas las universidades en América, siendo la primera que se funda la Universidad de Santo Domingo, después viene la Universidad de San Carlos, y a través de esos medios también se va canalizando o ampliando el nivel de acceso a sistemas de instrucción pública. Entonces, eso garantiza hacer crecer también a los lectores, pero inicialmente, o sea, el grupo realmente era un tanto, no diríamos nosotros reducido, pero sí bastante especial en el sentido de que en la medida que se van fundando universidades tanto en Europa como en América, da la posibilidad también de ir ampliando el abanico de posibilidades para la enseñanza o instrucción pública. Y justamente el acceso a la información se vio posibilitado por la parte del papel que jugaban las bibliotecas en ese entonces, bueno, en ese entonces y ahora, que da, o sea, potencia
el que el usuario pueda tener acceso fácilmente a un libro. Hoy en día puede ser un libro impreso o un libro electrónico, pero cuando habla Henry acerca de la fundación de las universidades, imagino yo que junto con las universidades también fueron fundadas las bibliotecas. Buenos días, gracias por invitarnos a este programa. Se habla de la importancia del libro como el mejor invento que ha producido la humanidad. Alguien decía que un país que lee, que escribe, que escucha y comunica es un lugar para una mejor calidad de vida, para la generación de empleos preparados para los cambios que imponen las exigencias de nuestro entorno. Entonces se deduce de ahí que quien visita la biblioteca con frecuencia, quien se nutre de conocimiento, realmente es capaz de discernir, ¿verdad? Más allá de con un buen análisis. Nosotros desde la biblioteca es lo que hacemos, fomentar la lectura desde diferentes formas, desde el entorno donde se sienta el estudiante, donde se desenvuelve de las salas de lectura, hasta la calidad de los libros que les ofrecemos, ¿verdad? Tanto impresos como electrónicos. Sí, y cuando se hablaba, bueno, hoy en día hay un término muy popular que habla justamente de la democratización de la información, y es el hecho de que resalta este concepto, el hecho de que debemos tener todos acceso por igual a todo tipo de información, a la información que necesitamos cuando la necesitamos, ¿verdad? En el momento justo. Y yo me remonto a ese escenario que nos hablaba de la corona y de la colonización, y no me imagino estando ahí en ese momento queriendo leer un libro y no tener acceso a él porque no existía una biblioteca pública que me diera esa oportunidad. Entonces de ahí veo yo también la importancia y el papel que juegan las bibliotecas en la promoción no solamente de la lectura, sino del conocimiento mismo. Nosotros debemos contarnos dichosos porque en este momento quien no visita la biblioteca de la universidad, en este caso del alma mater, que es lo que nos ocupa en este momento, es porque no quiere, porque tiene diferentes formas de hacerlo, y ya los padres no tienen que preocuparse tanto por comprarle los materiales de estudios a sus hijos, ¿verdad? Si aún están bajo la tutela de sus padres, porque en la biblioteca hay acceso a todos esos recursos, y como le decía, en este momento no se dificulta acceder, porque si bien las bibliotecas no abundan en nuestro país, sí hay suficientes, como en los estratos de nivel primario y secundario, donde los muchachos, los niños pueden acceder a una biblioteca, porque en realidad es vital la utilización de los libros para adquirir conocimiento. Y como mencionaba Henry, en relación con la publicación de los libros, nosotros vemos que los libros realmente adquieren su importancia en la medida en que la gente los utiliza, en que la gente discierne, en que la gente analiza y trasciende ese conocimiento, ¿verdad? A través de los estudios, porque un estudiante es capaz de elaborar una investigación y trasladar esa investigación como parte del acervo bibliográfico de la misma biblioteca. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar un certamen de cuento corto, y nos pudimos dar cuenta del análisis de los muchachos, que fueron bastante los que participaron en ese concurso, y vimos, ¿verdad?, que ellos son capaces de elaborar un análisis muy bien fundamentado, porque inclusive acerca de la propia biblioteca escribieron sus experiencias, los libros que leían. Inclusive algunos de ellos trasladaron hasta estadísticas de los libros que habían leído, y hasta que se enamoraron, ¿verdad?, de las propias obras. Uno de ellos, del Curla, mencionaba, se situó como en el personaje principal, que él era un libro y cómo veía a los estudiantes. Entonces, bueno, a mí me parece que depende de la calidad de libros que se lea para que el conocimiento trascienda. Sí. Imagino que en el tiempo de la colonia sí habían
bueno, la gente pudiente tenía sus propias bibliotecas y no sé, quiero imaginar y ahí ahí me va a ayudar Henry un poco acerca de si existen registros o no de esto, del hecho de que eran pocas las personas que no solamente tenían acceso al libro, sino que también eran pocas las personas que podían leer esos libros. Entonces, ¿existe algún registro acerca de que si hubieran círculos de lectores promovidos justamente por estas personas, o que estas personas leían, lo que hoy en día conocemos como los cuentacuentos, leían a otros, ¿verdad? O es solamente parte de la imaginación? ¿Existe? No, si nosotros nos remontamos a la historia, vamos a encontrar inicialmente, por ejemplo, una figura bastante emblemática dentro de las sociedades de aquel tiempo, que son los bufones. Los bufones, que hoy en día, bueno, posteriormente se llamaron después trovadores, y así hoy en la modernidad se llaman cuentacuentos, ¿no? Los bufones en aquel tiempo lo que tenían era la actividad o la labor siempre de comunicar las noticias, de llevar las noticias. O sea, la llevaban de un lugar a otro precisamente, o sea, de forma cantada, de forma narrada, y eran lo que hacían, o sea, comunicar ciertas acciones que pasaban en la sociedad, ¿verdad? Los otros que... si buscamos algo más cercano a la biblioteca, entonces tenemos los gabinetes. Tenemos los gabinetes científicos y tenemos los gabinetes literarios. Esos gabinetes, ¿qué es lo que tenían precisamente? Claro, era lo selecto de las obras que en aquel tiempo se publicaban. Así, lo más selecto, 4, 5, 6 tomos de alguien, 2 o 3 tomos de otro autor, y precisamente ahí es donde se iba, se consultaba y se leía. Esos en su mayoría eran de forma particular, pero sí existía así una complicidad con todo aquel sector de intelectuales, lo voy a poner en este tiempo de eruditos o de ilustrados, que se vinculaban a esa acción con la presta de libros, con lo conversado sobre el libro, con la complicidad de leer determinado libro también. Y eso permitía mejorar el conocimiento. Hay una película que creo que sirve a veces como referente, una película que está basada en un libro, y es la película de Humberto Eco, En nombre de la rosa. Y él hace también una referencia, o se ve plasmado precisamente cómo los monasterios van a ser en aquel tiempo precisamente un baluarte en función de dos cosas fundamentales. Uno, el archivo del libro, o la parte bibliográfica, que es lo que le llamamos hoy ahora, y lo otro era la clasificación de los libros, ya sean religiosos o sean mundanos o profanos. Precisamente se tenía esa acción. El otro elemento es que quién tenía acceso precisamente a los niveles o al conocimiento, ya sea en la parte de instrucción y después a la parte del conocimiento del libro. Eran todos aquellos que estaban vinculados precisamente a la iglesia. O sea, por eso los monasterios, por eso las otras instancias permitían precisamente eso. Entonces se puede imaginar usted que universidades como la de Coimbra, o sea, tiene una de las bibliotecas, o sea, más antiguas precisamente en Portugal, producto precisamente de esa acción. Y sus libros que son extremadamente especiales, como en aquel tiempo, antes de la imprenta no se contaba, antes del nacimiento de la imprenta no se contaba, por ejemplo, con publicaciones masivas en el sentido tipográfico. Entonces los libros eran copiados a mano, pintados a mano, empastados, y de la misma forma, o sea, hay un personaje que se resalta en ese ambiente y que se llama copista. Ese es el que se dedicaba precisamente a hacer números de 2 o 3 o 4, lo que le alcanzara, por ejemplo, el tiempo o la tarea precisamente para hacer esta actividad. Acuérdense que a veces copiar un libro no era una actividad de un día, 2 días, sino que a veces era incluso de años. ¿Sí? Entonces, por eso aparecen ahí los libros incunables, precisamente todos que están vinculados al siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, por la acción o la dedicación que llevan estos libros, ¿verdad? El otro es, no solamente es el libro no solamente conlleva a una transmisión de pensamiento, sino que también en determinado momento conlleva también a una prohibición de ese conocimiento. Por eso aparece en determinado momento un índice de libros, o sea, prohibidos. ¿Quién hace esa acción? Es Isabel, por ejemplo, Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, que a través de una cédula, precisamente, ella, a través de la cédula, promulga
que se haga un registro, un índice de aquellos libros que van a ser transportados o van a ser embarcados en los puertos precisamente para llevarlos a otro territorio. Entonces es una forma también de ir prohibiendo precisamente o de ir, diría yo, regulando qué es lo que se lee y qué no es lo que se lee. Sí, la historia del libro creo que es maravillosa, tan maravillosa que a nosotros como latinoamericanos o como Centroamérica nos vincula también a la llegada de la imprenta a Guatemala, después posteriormente a Honduras, que aparece en 1833 el primer libro de Domingo Dárdano precisamente, y es un libro chiquitito que tiene que ver, yo me río a veces, digo, tiene que ver mucho con las tablas de multiplicar, porque eran precisamente principios de aritmética, o sea, las tablas así, un librito pequeñito precisamente que sirvió como manual precisamente para aprender a sumar, a restar y a multiplicar. Así es interesante justamente cómo recalca esta evolución de lo que es el libro y la difusión del idioma español a través de él, ¿verdad? Estamos en su programa, vamos a conversar acerca de la puesta en valor del idioma. Regresamos enseguida. Esta es la Casa de la Ciencia, lugar donde se produce conocimiento. Bienvenidos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Continuamos en su programa, vamos a conversar sobre la puesta en valor del idioma. Anteriormente hablábamos en el segmento anterior sobre la historia y lo que fue la evolución del libro y la importancia de que éste ha jugado en la promoción no solamente del idioma y del conocimiento a través de la lectura. En este segundo segmento hablaremos un poco acerca del fomento justamente de la lectura desde nuestra alma mater, y para ello se nos ha unido al panel Yadira Sauceda de la Asociación Compartir, sea bienvenida, y una estudiante justamente del alma mater también, Paola Zavala. Un placer compartir con ustedes. Sigue con nosotros Emelda por parte del sistema bibliotecario, desde donde entiendo tenemos un programa de fomento de la lectura y además lo que es la vinculación de nuestra universidad con otros entes de la sociedad que nos ayuda a hacer ese trabajo colaborativo acerca de lo que es el rescate de la lectura, el rescate de nuestro idioma también a través del fomento de la cultura y del fomento de nuestra identidad nacional. ¿Qué nos puede contar acerca de esto? Siempre estamos preocupados por desarrollar un programa sobre rescate de valores, rescate de identidad, porque nos preocupa grandemente el hecho de que nuestros jóvenes, a pesar de que visitan la biblioteca, creo que en su mayoría no leen. La utilizan para desarrollar sus trabajos, sin embargo ha habido un incremento significativo de alumnos y eso nos complace porque en esa misma medida nosotros tratamos de acercarnos a ellos. ¿De qué manera lo hacemos? A través del círculo de lectores que se realiza semanalmente, de acuerdo a la proyección que tiene cada uno de los profesores. Sobre todo contamos con el apoyo de los profesores de letras, de historia, de periodismo, de las ciencias sociales. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros con esto? Desarrollar esas habilidades que están dormidas, que si bien los estudiantes son capaces de realizar otro tipo de investigaciones a través de la lectura, muchas veces hasta los medios de comunicación, la tecnología misma ha venido como a minar un poco ese crecimiento, porque usted puede ver 4 muchachos sentados a una mesa o 5 muchachos sentados en el pasillo como se estila, pero no están compartiendo, no están conversando. Ellos están cada uno con su aparato electrónico. Y resulta que muchas veces es curioso verlos cómo se están enviando mensajes cuando tienen el amigo a la par. Entonces da hasta como risa, ¿verdad? Divierte un poco, porque se están enviando mensajes y compartiendo
y supuestamente están ahí porque se conocen, porque tienen lazos de amistad, pero no están compartiendo. Entonces la biblioteca quiere contrarrestar un poco ese tipo de situaciones, atrayendo a los jóvenes, discutiendo obras, analizando obras más bien que a ellos les interesa, obras pertinentes, los mismos trabajos que ellos ven en sus aulas. Entonces la biblioteca trata de acercarse más al estudiante para tratar de apoyarlo, para tratar de ayudarlo, para tratar de hacerlo crecer en ese sentido. Y nuestros programas siempre están encaminados a ese desarrollo, ¿verdad?, en la alma mater. Y es que justamente la lectura no solamente promueve lo que es el valor en sí del idioma, sino que a través de ella nosotros enriquecemos lo que es nuestro vocabulario, permitiendo así tener una comunicación fluida y adquirir un mayor conocimiento, ¿verdad? Como lo decíamos antes, los libros justamente encierran esa gran riqueza del conocimiento que se ha venido transmitiendo de generación en generación y que también ha permitido toda la evolución a nivel de tecnología, a nivel de sociedad misma, a nivel de pensamiento, pero eso ha sido potenciado justamente por el idioma y por la transmisión de él a través ya sea de la parte hablada o de la parte escrita. De hecho, imagínense que el idioma español se llamó antes castellano, porque nació en Castilla, ¿verdad?, en España, pero al ir trascendiendo, entonces ya se salió como digamos, del marco, ¿verdad?, del lugar, de la ciudad y de la provincia, y luego trascendió y ya se llamó idioma español, y es uno de los más ricos. Alguien me decía, una sobrinita que nació en Estados Unidos y habla solo inglés. Yo le voy a escribir en inglés, tía, porque a mí yo no entiendo ese idioma suyo que tiene muchas palabras, porque el español, eso es, tiene un lenguaje riquísimo, ¿verdad? Y si usted recuerda, nuestro idioma, digamos, lo que había aquí en Centroamérica era aborígenes, cada uno con su propia lengua. Al venir en la conquista de los españoles, entonces es cuando se españoliza el Centroamérica, ¿verdad? Entonces ya se cambia el español, con eso se va perdiendo hasta identidad porque se asume un idioma que no era el nuestro, ¿verdad?, sino que trasciende justamente por la colonización, pero bueno, es un idioma que tiene mucha riqueza y que hay que aprovecharlo al máximo. Y hay que darle el máximo valor, ¿verdad? Hay que darle el máximo y este valor justamente comienza inculcando desde la niñez el amor por los libros, el amor por la lectura. Yo entiendo que desde Compartir, Yadira, ustedes trabajan muy de cerca justamente con la niñez, inculcando este tipo de valores en ellos. Y nos cuenta un poco acerca de la experiencia que tienen. Escuchaba a Emelda en este momento y me llama la atención el ejemplo que ella hablaba de que los estudiantes llegan a las bibliotecas no necesariamente para consultar un libro. Esto nos pasa a nosotros igual, a los niños pequeñitos que están llegando a Asociación Compartir. Nosotros tenemos bibliotecas comunitarias en las colonias Villanueva, Los Pinos y Suyapa. Somos una ONG ya de 24 años de trabajo en las comunidades. Y los niños están llegando por responder a las tareas de la escuela. Y bueno, llegan motivados por una investigación. Y qué bueno por todos aquellos niños y niñas que luego deciden tomar un libro para leer porque les interesó un título. Y eso nos fascina verlo, que no lleguen solamente por hacer tareas. Es un buen inicio. Entonces es así que tenemos en nuestras bibliotecas niños que están llegando todos los días. Estas bibliotecas están ubicadas en comunidades donde no existía una biblioteca pública, donde los niños no tenían acceso a la literatura, a los libros, ya sea por investigación o por libre elección de lectura. Estas bibliotecas son espacios acondicionados no solamente con libros, sino con juegos de grupo, juegos individuales, con acceso a internet, con actividades de videoteca, de tal manera que la programación de la semana incluye el tiempo especial, sí, para el estudio, ¿verdad?, para la concentración, para eso que requiere mucha concentración las tareas, la libre lectura, actividades de ludoteca, de videoteca,
club de lectores, tertulias. Por ejemplo, estábamos hablando con Paola hace un momentito, le comentaba yo que nosotros tenemos un tema de tertulia semanal que puede ser propuesto por los mismos pobladores de la comunidad, puede ser motivado por una noticia del momento, por algo que salió en un artículo del periódico o por una noticia que esté del día, pero que luego eso lo llevamos nosotros a un tema de lectura y que permita entonces formar valores, reflexionar y luego proponer algunas formas de solución de conflictos al interior de las comunidades donde estamos, ¿verdad? Esto, pues compartir, tiene diferentes modalidades bibliotecarias. Dentro de lo que les estaba mencionando hace un momentito, las bibliotecas comunitarias, nuestro concepto es un espacio también muy lúdico, pero también tenemos la biblioteca móvil, que mañana precisamente estaremos aquí en la universidad, en la gran jornada que tenemos todo el día. La biblioteca móvil nos permite, tradicionalmente es que la biblioteca está allí y los niños o los usuarios vienen a la biblioteca. En nuestro caso yo diría que la biblioteca móvil es que el libro va al niño. El libro llega donde en los sectores geográficos más alejados ustedes se pueden imaginar una pendiente de tierra donde no puede entrar un carro, y ahí en ese lugar, en un campo abierto, en una cuesta, en una plaza pública, nos ubicamos, sacamos los libros, andamos en un carro pick-up muy bien pintadito para que sea atractivo para los niños, sacamos nuestra carpa, nuestras sillas, y entonces empieza el promotor de lectura a leer los libros. Además de esa modalidad, tenemos 8 puntos en las colonias donde estamos. También tenemos la modalidad de la caja viajera, que es llevar libros a un punto para que se estacione ahí por un tiempo determinado hasta que los libros puedan ser leídos por niños, jóvenes o adultos. Y la otra modalidad que tenemos es bibliotecas domiciliarias, o sea, pequeñas bibliotecas en casas de la comunidad, donde una vecina presta un pequeñito espacio para que ahí funcione un estante, 2 estantes de libros y los niños puedan llegar a leer y a investigar tareas para sus tareas también. Un punto que yo resalté justamente en el segmento anterior fue la democratización de la información, y es algo de lo que Yadira nos da un buen ejemplo, pero tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Porque usted habla acerca de promover lo que es la lectura y la investigación que se da en niños, pero ¿qué de la investigación que se da justamente en nuestra universidad? A través también de la biblioteca, ya no solamente en formato impreso, porque obvio las tecnologías tienen que impactar de alguna manera la labor que se hace desde biblioteca para la promoción de lo que es la lectura. Y hablamos en este caso del contenido que hay en biblioteca virtual y de la lectura, que tiene que ver más bien con la parte científica y con la parte de transmisión del conocimiento. ¿Qué nos puede aportar respecto de esto, Paola? Bueno, yo como estudiante soy testigo del compromiso que tiene el sistema bibliotecario con la información electrónica. ¿Por qué? Porque es una modalidad actual, es algo que se usa comúnmente porque tendemos a usar más las herramientas electrónicas, el internet, y Biblioteca se compromete con la enseñanza al usuario, a los estudiantes, de cómo usar correctamente estas herramientas, algo que es esencial para un profesional con vocación. Entonces, dentro del sistema bibliotecario contamos con una base de datos que se conforma por libros electrónicos, acceso abierto, que es la información científica en línea, que se encuentra de manera ordenada para que el estudiante pueda conocer la información, pueda evaluarla, pueda tener contenido confiable y, bueno, fomentar lo que es la buena lectura. Además de la buena lectura, la ortografía, que es importante a nivel profesional. Y bueno, eso es parte del compromiso del sistema bibliotecario y cómo ha apoyado al estudiante al investigar también. Justamente se habla hoy en día y se preguntarán los televidentes, pero ¿qué tiene que ver compartir con el sistema bibliotecario de la universidad? Y un punto que resaltaba Paola es el hecho que desde bibliotecas se promueve no solamente el acceso a la información, cosa que es muy importante para la construcción del conocimiento, pero vamos más allá, ¿verdad? La parte de la producción y la comunicación de ese conocimiento,
que sin el idioma no sería posible. Entonces se habla aquí acerca no solamente de lo que hace en conjunto compartir con el sistema bibliotecario acerca de la promoción de la lectura, sino también la producción de la sistematización de estas experiencias que tiene compartir en este largo recorrido de trabajo social que han venido haciendo. Y entiendo que si bien inicialmente se tocó la puerta para solicitar ayuda acerca de cómo hacer la producción de este conocimiento, también tienen ahora planes acerca de la promoción de la lectura, la promoción del idioma y el rescate de nuestro idioma, tanto en la comunidad universitaria como en la comunidad en general. Se ha visto que el idioma ha venido como degenerando, porque en las redes sociales usted puede ver que ahora los jóvenes y a veces hasta gente adulta abrevia las palabras de una forma que no es correcta, ¿verdad? El otro día yo le decía a alguien que conoce mucho, maneja mucho acerca del diccionario, de la Real Academia y todo, yo le dije, es que el idioma se está distorsionando. Entonces me dijo, no, de ninguna manera no se está distorsionando, es riqueza, se enriquece más bien. Es que justamente está ese dilema. Por un lado, si vemos la distorsión del idioma justamente por la globalización y vemos extranjerismo dentro de nuestro idioma, pero también estamos experimentando un enriquecimiento, cosa que se vería como contraproducente, pero estamos viendo también el enriquecimiento de nuestro idioma. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que se agregan nuevas palabras a nuestro léxico. Hemos visto que palabras que comenzaron como una broma, ¿verdad? Como googlear, whatsappeo, algo así, aparentemente ya están integradas al vocabulario, ¿verdad?, de la Real Academia. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto el idioma sigue siendo puro en alguna medida cuando se introyectan palabras que uno comenzó escuchando, ¿verdad?, en el lenguaje popular, y ya de pronto están integrados? Entonces se ve que realmente el idioma se ha ido enriqueciendo y se ha ido como avanzando, ¿verdad? En la medida en que la tecnología se va incrementando, también va creciendo, entonces el idioma va como al mismo ritmo. Ahora bien, cuando usted ve en las redes sociales y a veces a uno le llegan mensajes con palabras abreviadas, te quiero mucho, TKM, abrazos, ABZ, pero entonces uno se pregunta, ¿verdad?, ¿hasta qué punto esto es correcto? Cuando de pronto, con el correr de los años, la gente distorsionó hasta la ortografía, no tiene una buena ortografía, las palabras pudo haberlas olvidado cómo se escriben en realidad, porque tanta fue la práctica que está llevándose a cabo que de repente la gente pierde la perspectiva. Es interesante este debate, ver cómo si el idioma realmente se está distorsionando o se está enriqueciendo producto de la globalización misma. Estamos en su programa, vamos a conversar, regresamos enseguida. En el 2015, los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva, artística y cultural. Estamos de vuelta en su programa Vamos a Conversar. En el segmento anterior hablábamos un poco acerca de si realmente se está hablando de una distorsión del idioma o de un enriquecimiento del idioma. Vemos justamente que el uso del idioma a través de las redes sociales nos ha permitido utilizar abreviaciones. Por ejemplo, les voy a leer esto, una conversación de una madre con su hija que dice, ¿qué significa NSE? TMO y HMTE.
La hija le contesta, no lo sé, te amo, hablamos más tarde. Entonces la mamá le dice, ok, voy a preguntarle a tu hermana. Es obvio que en este caso la mamá no ha sido permeada con esa distorsión que se da justamente en las redes sociales, Paola. Bueno, dicen que no hay ni malas frases ni malas palabras, porque el idioma se va modificando. Lo que importa es quién es el receptor y si se comprendió la expresión, eso es lo que importa, porque siempre va a sufrir sus modificaciones. Si hablamos del tiempo antiguo, nuestro idioma era totalmente distinto, bueno, era distinto al que es ahora, entonces siempre vamos a tener esas modificaciones. Ahora usamos los jóvenes emoticones. Entonces a veces hay una frase, bueno, hay una imagen también que dice XD, le manda la mamá al hijo y el muchacho le pregunta, madre, ¿qué es XD? Entonces ella le responde, por Dios. Y nosotros los jóvenes lo utilizamos como un emoticón, una se está muriendo de risa. Está también el LOL, que significa lot of law, que ya sería un extranjerismo. Entonces sí es popular entre nosotros los jóvenes, pero es importante referirnos a cada quien como se debe. Así es que hoy en día se habla justamente de una generación express, que quiere las cosas ya, que necesita comunicación, o sea, y de hecho sí es, pues la comunicación debe ser una comunicación inmediata, justamente el uso de las tecnologías permite esto, pero cómo la tecnología ha permeado tanto, ¿verdad? El joven hoy en día, que no solamente los extranjerismos, sino estas palabras el uso de estos emoticones en la parte de lo que es la comunicación hablada, la comunicación escrita en este caso. Entonces, ¿qué papel juega justamente el idioma? ¿Verdad? En este caso pienso que el idioma está perdiendo algo de sentido. Entonces, ¿qué debemos hacer para recuperar ese sentido que tiene y que debe tener siempre en nuestro idioma? Esa parte es muy importante porque, digamos, los emoticones ya ni siquiera se escribe, ¿verdad? Sino que es una figura. Está triste la cara, una carita triste. Está llorando y la gente ya sabe, ¿verdad?, de qué se trata. Imagínese que tiempo atrás se enviaba un telegrama con 5 palabras, 5 frases. Entonces, es como lo que se está haciendo en este momento con esas abreviaturas, ¿verdad? De TKM, te quiero mucho. Entonces, igual, en ese tiempo se elaboraba un telegrama que le contextualizaba a la persona que lo recibía una situación determinada. Corto y preciso. Exacto. Y a la persona que lo redactaba, prácticamente era como un dolor de cabeza, porque tenía que informarle acerca de X situación y la otra persona tenía que comprender el contenido en 5 palabras. Entonces, justamente, ahí tienen razón los que dicen, ¿verdad?, que no se ha distorsionado, sino se ha enriquecido. Pero justamente, bueno, yo veo el contexto actual que hablaba Paola, de que nos comunicamos a través de emoticones, y es algo que es nuestro día a día, por así decirlo, porque aunque no lo querramos, los jóvenes nos están llevando también al uso de esos emoticones. Entonces, y yo pienso, eso lo hacían justamente las personas cuando no existía un idioma. Recordemos los tiempos de las cavernas, ¿verdad? Que lo que existían pues eran los pictogramas para comunicar un mensaje. Señales de humo. Pero ¿cómo hacemos ahora justamente para recuperar y poner el valor que se debe al idioma, ¿verdad? Porque si no, entonces el tiempo que la humanidad ha andado es como que la tecnología nos hace retroceder en ese sentido. ¿De qué manera? Volvemos a los pictogramas, solamente que hoy en día se conocen como emoticones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos para recuperar esa riqueza, para que el joven realmente aplique la riqueza que tiene nuestro idioma? Desde la universidad realmente nosotros lo que estamos haciendo, lo que es viable hacer, darle literatura actual, atractiva al estudiante, porque vemos que muchas veces hay un impasse entre una clase y otra. Entonces el estudiante se acerca a la biblioteca para leer y él anda preguntando que alguien le oriente, alguien le facilite una obra agradable, dicen ellos. Entonces depende de la acuciosidad del bibliotecario
para poder atraer a ese estudiante, porque en algún momento es como fidelizar la biblioteca, ¿verdad? En el momento en que el estudiante siente que su requerimiento su expectativa ha ido más allá, ¿verdad? En lo que le solicitó al bibliotecario, entonces ahí lo tiene para siempre o lo pierde. Claro, porque ahí está fidelizando la labor de la biblioteca, ¿verdad? A través de los libros. Nosotros a través de la biblioteca hacemos eventos, siempre estamos procurando fomentar la lectura a través de eventos como foros, congresos, talleres, espacios lúdicos también donde el joven se recrea y aprende, porque nos encanta incluir, inclusive en este enlace, en esta vinculación de universidad-sociedad, nos encanta ese compartir. Hace poco tuvimos un conversatorio con una persona que escribió un libro con refranes, dichos, cosas que se rescataron, ¿verdad? Aspectos que se rescataron de hace muchísimos años, y a mí me encantó, la verdad, la vivencia, ¿verdad? De lo que ella nos estuvo comentando fue muy importante. Entonces vemos que no es tan complicado llegar a los estudiantes, solo hay que buscar la forma. Así es, y justamente Yadira, cuando nos comentaba acerca de la experiencia de compartir, me llamó mucho la atención el hecho de tener bibliotecas domésticas, creo que las llamaba usted. ¿Cómo es el ambiente? Porque cuando uno abre las puertas para que se ubique una biblioteca dentro de un espacio de su casa, es también porque la persona misma ama, siente un amor hacia los libros y un compromiso en lo que es la promoción de la lectura y por ende del idioma. ¿Cómo ha sido esta experiencia con estas familias? Sí, yo creo que todo está en ser creativo realmente y en buscar la forma de cómo llevar el libro al niño, a los niños y a las personas de una comunidad, de un sector como las comunidades donde nosotros trabajamos. Esto realmente requiere mucha vocación de servicio. Son mujeres, madres, seguramente muy buenas madres, que han visto en sus hijos el deseo de estudiar y que pueden apoyar a otros niños. El que una casa dentro de una colonia abra las puertas a otros niños dice mucho de los valores que se puedan estar fomentando sobre la solidaridad y el valor del trabajo en común, de objetivos comunes para trabajar por la niñez. En este sentido, compartir también, igual que la universidad, desarrolla actividades creativas. Realmente que con la niñez y la juventud tiene que ser uno muy creativo. De hecho, para que sí, ellos gusten de la lectura. Me gusta mucho la idea del evento que se ha montado en el marco de la celebración del Día del Idioma acerca de la obra de Miguel de Cervantes, del Quijote de la Mancha. Este evento que integra justamente la representación de esta obra con niños, ¿verdad? Sí. Es justamente también educar, lo que hablábamos, el idioma no solamente se lee, el idioma también se transmite a través de la comunicación hablada. Claro, claro, porque si nosotros estamos con nuestras actitudes adultas, quizá pudiéramos crear una barrera siempre entre las generaciones. Entonces podemos hacerlo como lo estamos haciendo, precisamente la obra teatral que se presentará mañana en el gran evento aquí en la universidad, Las aventuras de Don Quijote, es un grupo de niños y jóvenes entre 8 y 16 años que han tenido un trabajo intenso durante 4 meses y han llevado la obra al Teatro Nacional Manuel Bonilla y actualmente solo en este mes ya llevamos más de 22 presentaciones. Esta obra teatral enriquece a los niños en su vocabulario, en la historia, en el conocimiento de la literatura, y es admirable la capacidad de memoria, la capacidad de elocuencia y sobre todo la reafirmación de la persona humana, del niño, cómo se siente revalorizado en las capacidades que puede desarrollar y que puede demostrar. Entonces sus padres ven ahora un niño, quizá una niña con un proyecto de vida diferente, con el deseo de estudiar. Ahora muchos niños nos están diciendo que quieren hacer teatro, que quieren leer más, que quieren aprender y son vistos de manera diferente también en sus grupos de estudio, ¿verdad? Todo con algo tan simple, diríamos nosotros, como lo es la lectura de un libro. Vemos cómo justamente la lectura realmente abre nuevos horizontes.
La lectura permite la promoción de la persona misma, pero también la reafirmación de su identidad, no solamente como persona, sino como esa identidad hacia su idioma. Y eso hace quizás revalorizar el hecho de ya no usar, por ejemplo, estas expresiones cortas, llamémoslas, que promocionan justamente las redes sociales, y quizás desde la biblioteca podríamos hacer algo para cambiar un poco e ir hacia utilizar los textos completos como deben ser, las palabras completas y no las abreviaciones. Un punto del que hablaba Paola siempre, bueno, extra cámara, sobre este evento era que dentro, en el marco de la celebración del Día del Idioma que ha programado la biblioteca, se tenía un punto que era tenía que ver con la parte de deletreo o escríbelo bien. ¿Por qué? Para rescatar justamente lo que es no solamente la pronunciación. Claro, es importante que si se utilizan los emoticones, si el idioma va modificando, saber hasta cuándo llega el límite y usarlo de manera correcta. Entonces es por eso que dentro de bibliotecas se impulsan esas actividades, sé que hay un compromiso cultural y que cada vez que hay una actividad hay lectura, que el estudiante puede incorporarse gratuitamente, que es para todo público, para que entonces ellos se incorporen en las actividades que tiene biblioteca para fomentar el idioma. Algo muy importante que quiero mencionarles en relación con el rescate del fomento de la lectura es que la biblioteca, el sistema bibliotecario, se ha propuesto en el breve periodo a implementar el Bibliopuma. Imagínense que ahí se está rescatando la identidad, ¿verdad?, de la universidad, de la institución como tal, exactamente. Entonces, ¿qué va a permitir el Bibliopuma? Visitar las facultades, las carreras, llevarles a su entorno el libro que ellos necesitan, porque de acuerdo a una programación que vamos a establecer, ya se va, si es digamos a la carrera de Derecho, se van a llevar libros estrictamente sobre ciencias jurídicas, ¿verdad? Entonces, pensamos que esa es como una excelente forma, no la mejor forma tal vez, pero una excelente forma, porque la mejor forma sería que el estudiante visite la biblioteca, pero también la biblioteca va a ir al estudiante, y esa es como un lazo para que el estudiante sienta ese atractivo, ese deseo, ese sabor por la lectura. Así es, realmente es muy interesante ver cómo la promoción de la lectura vuelve a la persona una mejor persona, un mejor ciudadano comprometido no solamente con su país, pero también con su familia, que es la base de toda sociedad. Para finalizar, me gustaría conocer un poco acerca, además del Bibliopuma, si se tienen algunos otros proyectos o algunas otras actividades, tanto desde la biblioteca de nuestra alma mater, como desde el proyecto Compartir o el trabajo en conjunto. Así brevemente, por favor. Bueno, antes, a mí me interesaría como estudiante el conocer cómo puedo ser voluntaria de la Asociación Compartir para fomentar la lectura también, y cómo incorporarme a las actividades, por ejemplo, del Bibliopuma a futuro. Bueno, con la Asociación Compartir vamos a sistematizar la experiencia en el momento, ¿verdad?, en que ya finalice la actividad, porque sí nos interesa saber qué piensa el público, ¿verdad?, de X actividad. Y con el voluntariado, pues tendría, ¿verdad?, que existir ya ese vínculo propiamente con la asociación. Y nosotros desde la biblioteca estamos llegando al alumno, visitándole, invitándole, inclusive a través de volantitos, igual que cualquier otra promoción, porque nos interesa captar, fidelizar ese estudiante para la biblioteca. Si nos habla, para finalizar, acerca de si ustedes tienen un programa de voluntariado, sí, y cómo puede entonces el estudiante universitario justamente involucrarse para responder un poco la inquietud que tiene Paola, pero que también deben tener muchos estudiantes amantes de la lectura y amantes del idioma, ¿no? Claro, el recurso humano es lo más importante en un proceso, en un programa de desarrollo de las personas, y los estudiantes pueden integrarse en asociaciones como Compartir, como voluntarios, apoyando con sus habilidades,
con sus capacidades, con sus experiencias, con su talento, incentivando a otros con su propio testimonio de vida, ¿verdad? Porque los niños tienen que saber que anhelar llegar a la universidad y continuar un proyecto de vida de estudio debe de ser también una meta. Entonces puede ser que el testimonio de un estudiante universitario incentive a muchos niños que creen que la universidad no está al acceso de ellos. De esta manera estamos acercando las generaciones, estamos integrando, colaborando con niños y hay tantos proyectos, tantos programas, tantas iniciativas que nosotros tenemos que lo que nos hace falta es recurso humano. Y que seguramente pues los demás recursos podrán venir con gestiones y todo, pero es mucho más importante tener personas con sensibilidad social y con deseo de hacer algo por otras personas. No cabe duda que el tema que hemos abordado hoy acerca de la puesta en valor del idioma es un tema muy rico, ¿verdad? Muy variado y que resalta justamente la importancia que tiene el fomento de la lectura en todos los niveles de nuestra vida para ser entonces mejores personas, mejores ciudadanos, mejores profesionales. Esto ha sido su programa Vamos a Conversar, agradecemos su sintonía.